Acá está. Muy bien. Buenos días, chicos. Hoy es 22 de abril, es el Día Internacional de la Tierra. Es un día precisamente, justo nosotros vamos a trabajar con elementos de la Tierra, entonces es una buena manera recordar este día, Día Internacional, justamente un día para que cada uno de nosotros reflexione sobre su papel sobre el planeta. Como les decía en las clases anteriores, la Tierra es un cuerpo dinámico en donde interaccionan todas las partes, y cómo el hombre, los seres humanos en general, participamos de una manera que está dejando huellas imborrables y que va a ser difícil volver atrás, que la Tierra recupere ese equilibrio. Pero bueno, hoy es un día como para reflexionar eso. ¿Qué papel juego yo en toda esta historia? ¿Qué puedo hacer yo para cuidar ese planeta? Bien, lo que vamos a hablar hoy es de rocas minerales. Los minerales son estudiados por la mineralogía, las rocas son estudiadas por la petrografía, que son dos ramas de la geología. Ahora, ¿qué es un mineral y qué es una roca? A ver, si yo les muestro esto, ¿sí? Miren, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Acá tenemos un elemento como el que ustedes ven en la foto en la pantalla. Este es un cuarzo, ¿sí? Fíjense las características que tiene este cuarzo. Y les muestro este granito, ¿sí? Que este granito normalmente ustedes lo ven por la calle y dicen es una piedra. Yo incluso antes, cuando teníamos las clases en la facultad, lo que hacía era, en el momento de estar llegando a la facultad, levantaba una piedrita de ahí, del camino, como para poder trabajar. ¿Qué diferencias hay entre mineral y una roca? Fíjense, los minerales, dice acá, son formadores de rocas. Las rocas mantienen características de los minerales, por eso podemos decir que las rocas son un agregado de minerales, no son una mezcla. Si ustedes miran, a ver ahí, van a ver que no es una mezcla homogénea, sino que se distinguen distintos colores, ¿sí? Que son los elementos que componen a este granito. Precisamente, ustedes allí tienen, a ver, ¿qué pasó ahí? Miren que no, ahí está. Bueno, David, te pido que apagues la cámara. Buenos días. Te pido que hoy apagues la cámara. Bueno, vale. Bien. Esto que tenemos acá es un feldespato, ¿sí? Miren que es lo que le da el color rosado al granito. Esto es un cuarzo. Un cuarzo como el que les mostré hace un momento, esperen que pierdo la cámara ahí, un cuarzo como les mostré hace un momento, pero este no tiene el aspecto tan bonito que tenía el anterior, pero es un cuarzo. Y acá lo que tenemos es mica, ¿sí? Que si lo separamos, a ver, ahí se me cruzan. Me pierdo en la ubicación, no sé qué pasa, es encontrar la cámara. Esto es la mica. Estos tres elementos constituyen el granito, ¿sí? Entonces, el granito es una roca, el cuarzo, el feldespato y la mica son minerales que forman esa roca.
Entonces ya empezamos a mostrar algunas características distintivas. ¿De dónde obtenemos el granito? Como ven ustedes acá, de las canteras. Sí, permanentemente se están excavando canteras para sacar todo lo que es materiales de construcción. Por ejemplo, el granito se utiliza en las mesadas de las cocinas, está en el piso de la catedral, está en algunos frentes de casas. ¿Qué pasa? Yo acá les estoy mostrando este que tiene esta coloración rosada porque el feldespato que lo forma es rosado, porque el cuarzo que lo forma es blanquecino y acá en este caso la mica es una micra negra, ¿sí? Es la biotita que le da este color. Según los colores que tengan cada uno de estos tres elementos, nos vamos a encontrar con distintos tipos de granitos. ¿Qué es un mineral? ¿Cómo lo podemos definir? Max de Roo es un geógrafo de la década del 60. Él decía que es una porción de materia sólida con composición química perfectamente definida, que puede presentarse en forma cristalina o amorfa, ¿sí? Recién veíamos estos cristales que diferenciaban a este cuarzo del otro que les presenté. Arthur Holmes, también de aquella misma época, otro geólogo, simplemente dice con composición química que puede ser constante o variar dentro de ciertos límites, que presenta una estructura cristalina excepto los mineraloides aceptados por la fuerza de la costumbre. Tarbuck y Lütgens dicen que es cualquier sólido inorgánico natural que posee una estructura química definida que puede variar dentro de ciertos límites y que posee una estructura interna ordenada. Acá entonces hay una serie de cuestiones distintas que podemos ir tratando. Si bien Holmes no lo dice, los otros autores consideran que es sólido. Que la composición química está perfectamente definida, pero dicen, pero puede variar dentro de ciertos valores. Yo recién les mostraba el cuarzo, ese cuarzo blanco, ese cuarzo transparente en realidad. Pero se los puedo mostrar, a ver, este que es directamente blanco. Esto es una marca que yo le hice en algún momento. Blanco, rosado, ¿sí? Violeta. Cada uno de ellos es lo mismo. La composición química, como dice las definiciones, es óxido de sílice. Pero cada uno de estos tiene algún pequeño elemento que le da esa coloración. A veces uno escucha que dice, está contaminado con, cuando utilizan en el caso la palabra contaminación, no se refiere a un aspecto negativo, sino que particularmente es lo que distingue a ese mineral de otros. Y dice, puede presentar entonces una forma cristalina o amorfa, habíamos visto eso, ya vamos a ver, eso se define como una estructura interna ordenada, tiene que ver uno con el otro. Y acá me habla de mineraloides, ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, podemos decir que un mineral es una sustancia sólida, inorgánica y natural, de composición química definida, representable mediante fórmulas químicas, que presenta una estructura cristalina característica y que posee ciertas propiedades físicas que permiten su identificación. Bien, entonces, es una sustancia sólida. A ver, acá en este caso, lo que yo tengo acá, esto es mercurio, ¿sí? No lo alcanzan a ver muy bien, ¿sí? Esto es mercurio de un
de un termómetro que se rompió. Los termómetros utilizan mercurio, ustedes lo han visto en física 1. El mercurio es tóxico. A la vez es muy utilizado, por ejemplo, en todo lo que es la búsqueda de oro, ¿sí? en la explotación de oro. Ahora bien, es líquido, pero esto es un elemento, esto no es un mineral, es un elemento que se obtiene del mineral de mercurio que se llama cinabrio, ¿sí? Ya dijimos que tienen entonces una composición química, que presenta una estructura cristalina característica, lo vamos a ver, es decir, esa es estructura ordenada, y que posee ciertas propiedades físicas que permiten su identificación. Si yo les dijera, miren estos minerales, ¿qué es lo que me pueden decir? Lo primero que les llama la atención, ¿qué es de estos minerales que ven acá? ¿Qué es lo que salta a la vista para ustedes? Los colores. Los colores. El color es lo más característico para la persona que nunca se metió en los minerales, es el color. Perfecto. Entonces, vamos a ir definiendo el tema de sustancia, es una sustancia natural, inorgánica y sólida, con composición química definida, estructura cristalina ordenada y propiedades físicas características. Primera propiedad física es el color, ¿sí? El color es lo que primero nos va a ayudar a identificar entonces a los minerales. Les mostraba yo, por ejemplo, el cuarzo rosa, les mostré la amatista. Si vuelvo a mostrarles, esta es una amatista de las minas de Wanda, ¿sí? En Misiones. Y esta que les mostré el otro día es de la mina de Artigas, en Uruguay. Esto, la forma que tiene es forma de roseta o de erizo, ¿sí? Miren de este lado cómo es. Son todos cristales que salen de esta muestra. Pero el color de uno y de otro es distinto. La mina Artigas en Uruguay tiene colores mucho más llamativos. El cuarzo lechoso es ese cuarzo blanco que les mostraba. El cuarzo cristalino también es el que ya vimos al comienzo. Acá tenemos el citrino, esta es una punta, ¿ven? Que algunos presentan un aspecto visible de forma geométrica. Todos los cuarzos, que yo ahora les estoy mencionando, primero les mostré el transparente y ahora les muestro este, tienen la particularidad de tener 6 lados, siempre van a ser hexagonales, y terminan en una pirámide que obviamente tiene 6 lados. En este caso vemos otro cristal, pero este es un cuarzo ahumado, precisamente por el color que tiene, pero también ven que tiene una forma de cristal. Estos que les mostraba y que están acá abajo, estos 6, son todos cuarzos. La variedad se la da a ese elemento extra que los está contaminando. Pero también podemos encontrar la malaquita. Los anteriores eran óxidos, ¿sí? Acá tenemos un carbonato, y se llama malaquita, ¿sí? Este material que es muy bonito, y precisamente si ustedes se acuerdan de la canción de María Elena Walsh, de la Tortuga Manuelita, con su traje de malaquita, porque precisamente cada una, fíjense, piensan en la caparazón de la tortuga y en los recortes que tienen por la misma forma que tiene la malaquita, la piedra. Y donde puse el azufre, acá tenemos azufre,
Cuando estudiaba hace muchos años se me ocurrió escribirlos con una tinta muy fuerte y es como que lo arruiné. Pero tienen coloración y otra cosa que tiene es el olor. En general, otros minerales no tienen olor. Esta es otra de las propiedades, que es la que sigue ahí a continuación, y es lo que tiene entonces el azufre. Olor, entonces, se distingue, por ejemplo, el caso del azufre. Pero algunos también tienen sabor. ¿Ustedes probaron algún mineral? ¿Alguno de ustedes comió sal? La sal es un mineral. Ese mineral se llama halita, ¿sí? Es el sabor, a veces más amargo, a veces más salado, que se da únicamente en cierto tipo de minerales. Los cuarzos, por ejemplo, por más que yo los ponga en agua un montón de tiempo, se van a mantener iguales. Si yo pongo en agua este pedazo de sal, o si pongo en agua el azufre, tarde o temprano se van disolviendo. La sal con más facilidad, justamente por eso forma parte de nuestros platos en la cocina. Otra propiedad es el magnetismo. Miren esto. Acá tenemos una roca y un imán, ¿sí? A veces, ahora agarro esta otra roca y acá no hay. Yo tengo estas dos rocas. ¿Cómo distingo cuál es la de hierro y cuál no? Precisamente con el imán puedo darme cuenta de ese detalle. Algunas son brillosas, es decir, el brillo o lustre es otra propiedad. Algunos son brillos metálicos, por ejemplo, esto es la pirita. Miren el brillo que tiene la pirita. La pirita es un sulfuro de hierro. Tal vez alguno de ustedes escuchó hablar del oro de los tontos, porque muchas veces los mineros encontraban estos materiales y pensaban que era oro, no se lo decían a nadie, y precisamente su propia avaricia era los que los hacía caer en la trampa, porque vendían todo lo que tenían, invertían en esa mina y resultaba que era sulfuro de hierro que ni siquiera sirve para obtener hierro. Miren la forma, ¿ven? Así como hoy hablábamos en el caso del cuarzo, de las hexágonos que terminan con punta, acá tenemos otro tipo de cristales. Esto es un brillo metálico. Acá, esta es una roca volcánica en realidad, pero este es un brillo terroso, es decir, no tiene brillo directamente. O, en este caso, a ver, si lo alcanzan a ver, tiene una característica que juega con la luz, que es este brillo sedoso que tenemos acá en este lugar. Entonces, cada uno de ellos tiene una variable distinta de brillo. Esto que yo les mostraba es yeso selenita. Esta es una propiedad muy interesante. Miren este material que se llama calcita. ¿Alcanzan a ver este papel? A ver. Sí. A ver, ¿qué pasa cuando... A ver si lo alcanzamos, si alcanzo a verlo. A ver, a ver, a ver. No sé si se alcanza... ¿Alcanzan a ver que aparecen dos líneas? Sí, sí, se ve. Poco, pero se alcanza a ver. Acá está mostrado en esta imagen con un lápiz. Lo que hace, después voy a subir una foto bien detallada de cómo se ve
porque yo acá lo veo bien, pero no alcanzo a mostrárselos. Ahí está. ¿Alcanzan a ver? La doble línea que genera entonces la calcita. La calcita tiene esta particularidad, que siempre tiene esta forma de paralelepípedo, ¿sí? Esta forma geométrica. La propiedad se llama birrefringencia porque la luz hace que veamos una doble imagen. Algunos materiales son transparentes, como este, que ustedes pueden ver atrás de esto, u otros materiales, como vimos, son opacos. Entonces ahí hablamos de transparencia. Transparentes, translúcidos, opacos. Clivaje y exfoliación. En la imagen de acá arriba tenemos la calcita que veíamos recién, ¿sí? Esa forma de paralelepípedo. Si le doy un golpe en la presión suficiente, con los medios suficientes, no siempre, no es fácil trabajar la piedra. Realmente yo admiro lo que ha hecho Miguel Ángel en sus estatuas, en sus esculturas, y lo que hacen todos los artistas, porque realmente darle un golpe a una piedra no es nada fácil. Pero precisamente, si yo le doy un golpe, y de hecho acá está roto, ahí en esa punta está roto, no se alcanza a ver bien, pero se formó, se saltó un pedazo con forma de paralelepípedo. Siempre que se rompe esta piedra va a seguir esa forma, mientras que otras directamente, cuando le damos un golpe, se rompen de cualquier manera, que es lo común que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, clivaje es cuando se rompen siguiendo esos planos, ¿sí? Es la tendencia de partir a lo largo de planos débiles en la estructura cristalina. La exfoliación es esto. Volvemos a la mica que les mostré al comienzo. Lo que hace es separarse en hojas, ¿sí? Si me tomo el trabajo, voy separando hojas y hojas de la mica. Obviamente, si uno lo hace, tiene que estar con protección en los ojos porque pueden saltar pedacitos chiquititos y ulcerar la vista. Pero otras veces simplemente, si yo lo rompo, si yo le doy un golpe, se rompe siguiendo cualquier plano. Y en particular, uno de los característicos es esta obsidiana que vemos acá. La obsidiana es una roca volcánica, ¿sí? Acá tenemos esa roca. Miren esta forma, ¿sí? Que acá también está marcada en esta imagen. En general, cuando se les da el golpe, tienden a tener esta forma. Como dice acá, un tipo concoideo. La fractura presenta una superficie lisa y de suave curva, como la que muestra una concha en su parte interior. El ejemplo entonces, esta obsidiana que veíamos. Y otros tienen esta forma ganchuda. Lo van a ver mejor en la imagen de acá abajo del cobre. A ver. Ahí. Por más que se rompa, va siguiendo una forma conocida como forma ganchuda. El peso específico, ¿sí?, es la relación que hay entre el tamaño que tiene una pieza y lo que pesa. No es lo mismo, por ejemplo, 1 kilo de plomo y 1 kilo de pluma. Pesan exactamente lo mismo, pero ¿qué cantidad yo necesito de plomo para hacer 1 kilo? ¿Y qué cantidad inmensa necesito de plumas? Eso tiene que ver entonces con ese peso específico. Me fui del ejemplo busqué un ejemplo más
más visible para que ustedes lo entiendan, pero bueno, el punto de partida del peso específico es el del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. El más pesado es el oro, que pesa 19 gramos por centímetro cúbico. Entonces vamos viendo los distintos pesos específicos que puede llegar a tener cada uno de estos elementos. Otra propiedad es la luminiscencia. En el caso, por ejemplo, de la fluorita, ¿sí? Acá tengo un ejemplo de fluorita, pero puede haber distintos. Esta es translúcida, pero puede haber opacas. Cuando son sometidas a temperaturas, despiden una luminosidad que se conoce justamente como luminiscencia. En el caso de la fluorita, ¿cómo se llamará la luminiscencia que emite? Fluorescencia. Y en el caso del apatito o apatita, que es un fosfato, lo que despide es fosforescencia. Esta es una propiedad única en los metales, no se da en otros elementos, en otros minerales. La maleabilidad es la capacidad de poder hacer una lámina de un mineral, una lámina de aluminio, una lámina de cobre, una lámina de hierro. La ductilidad es la posibilidad de hacer un alambre con ese material. Entonces hay un alambre de cobre, hay un alambre de acero, por ejemplo. Estos elementos se caracterizan, sí, por conducir calor, por conducir electricidad, y se dan únicamente, entonces les decía, en derivados de los minerales metálicos. Esta es la forma cristalina, y ya algo estuvimos viendo. Hay una manera, hay algo que es visible a simple vista, que es la forma cristalina, que no es lo mismo que la estructura cristalina, pero ya lo vamos a explicar mejor. La forma cristalina significa que yo estoy viendo cristales. Ya vimos los cristales del cuarzo, ¿sí? Y les había mostrado la pirita, ¿sí? Con este aspecto. La forma más común es el cubo, como en este caso la galena, pero la sal también presenta, cuando cristaliza, esto es sal. Miren, los cubos que presenta. ¿Sí? Entonces, la sal tiene forma de cubo. Muchas veces entonces vamos a ver que a simple vista presentan forma de cristales, forma de cuerpos geométricos como los que vemos acá, o como el cuarzo, pero otras veces tienen este aspecto escamoso, como dice allí. Esa es la rosa del desierto, eso es yeso. Acá tenemos, ¿sí? Miren el aspecto que presenta, esto no tiene un aspecto geométrico. Esto entonces es la rosa del desierto, ¿sí? De acá se puede obtener yeso. Obviamente, si esto queda en agua, con el correr del tiempo se va descomponiendo, porque justamente el yeso se usa en obras con ese fin. Otro hábito distinto es el hábito coraloide, o presenta aspecto de coral. Esto en realidad es un aragonito, es un pedazo de estalactita, ¿sí? Las estalactitas cuelgan desde el techo de una cueva. Esto es carbonato de calcio. Y otra forma
característica es la natrolita que está ahí. En este caso es distinto el aspecto, no es tan abierto, pero son como todas agujas, una al lado de la otra. Fíjense que dice hábito acicular. Acicular viene precisamente de aguja. Lo que acá vemos son las puntas, aunque no está tan abierto como esta imagen que vemos al pie. ¿Cómo pueden aparecer esos cristales? A veces aparecen, como en este caso, ¿sí?, lo que se conoce como maclas de contacto. Los cristales van apareciendo en distintas formas. Volvemos a esta primer muestra, a este cuarzo, ¿sí? Salen los cristales en distinta dirección, en cualquier dirección. A veces pueden ser un par, a veces pueden ser varios, como en este caso, y estos se consideran entonces maclas. Otras veces vemos toda una superficie plana formada por cristales, como esta que vemos acá, ¿sí?, toda una superficie plana, y otras veces aparecen las geodas, como vemos acá arriba, ¿sí?, que es adentro de un material. Si ustedes miran esto, no les dice nada, pero cuando lo dan vuelta, van a encontrar un material completamente distinto, que es una geoda, y adentro de esa geoda está tapizado, como lo vemos acá, tapizado de cristales. Otras veces, acá están las maclas de contacto porque apenas se tocan. En este caso, miren, de esto no tengo ejemplo, pero es como que un cristal quedó calzado adentro del otro. Acá tenemos un ejemplo de lo que puede ser una geoda, ¿sí?, de amatista, el color que tiene y el tamaño que tiene. La raya. En algunos casos específicos, yo puedo tomar un mineral y marcar en un papel o en una superficie, marcar y va a dejar una huella, una raya. De hecho, esa propiedad es la que tienen las tizas, que antes en las escuelas se tenían. No sé si cuando ustedes fueron a la escuela se usaban las tizas o ya están los pizarrones blancos con marcador. Pero la tiza lo que deja es una huella, una raya. Bueno, acá lo vamos a ver, que cada mineral tiene una raya diferente. Entonces, por ejemplo, acá vemos que los hematites dejan una raya roja, la limonita una raya amarilla, la piralucita, por ejemplo, deja una raya negra. ¿Para qué sirve saber el color de la raya? Que puede ser el mismo color del mineral o no. Eso es como para el método que utiliza el geólogo en el trabajo de campo. Encuentra una muestra. ¿Qué será esto? Bueno, prueban distintas cosas. A veces, como yo hoy les mostraba esas dos piedras negras y no sabía qué eran, una sí tenía magnetismo, la otra no, entonces, bueno, yo podía diferenciar. Acá en este caso el color es otra propiedad que me puede ayudar a identificar. Entonces, Profe, sí. ¿me vas a acordar cuando jugábamos en la calle y dibujábamos la cancha con una piedra en el cemento? Ahí está. Agarrábamos una y algunas no dibujaban y otras sí, me recuerdo de eso. Bueno, ¿ves? Ahí tenés una prueba bien empírica de la propiedad que tienen algunos minerales. Primero, no todos van a dejar una marca como vos dijiste. Y otra, a veces, si ustedes tienen dos piedras, lo que pueden hacer es intentar rayar una con la otra, ¿sí? Y una normalmente es la que va a marcar, ¿sí? Y la otra por ahí se va a gastar, se va a pulir cuando yo intento hacer la marca. Ahí ya me está marcando
otra característica que es la dureza. El grafito, profe, por ejemplo, también, ¿no? Tiene ahí está, otro ejemplo súper, ese sí lo usamos todavía, el lápiz. Eso, que lo usamos todos los días. Todos los días. Se supone que se usa, yo no sé, viste, ya a esta altura, quiénes usan lápiz, quiénes no, porque en la computadora... Pero todavía sí, y aprendieron con el lápiz. Muy buena esa apreciación. Y ahora justamente vamos a hablar de vuelta de los lápices. Acá tenemos, esta es una cajita que me la había comprado en su momento en el museo. Nosotros normalmente esta clase, ¿cómo la organizábamos? Veíamos primero esto y bueno, enseguida, al poco tiempo, organizábamos la visita al museo y veíamos de otra manera, pero ustedes entonces, todas estas piedras que yo ahora se las estoy intentando mostrar así, se las daba, las tenían en la mano, entonces se daban cuenta cómo con el mismo tamaño unas son más pesadas que otras porque tienen mayor peso específico. Podían notar que cómo eran al tacto, si eran suaves, si eran rugosas, distinguir un montón de cosas. Pero bueno, tenemos que tratar de adaptarnos a esas situaciones. Un ruso de apellido Mox hizo hace muchísimo tiempo esta escala, porque se vio que obviamente no es lo mismo, y ustedes ya me nombraron al grafito de los lápices y yo les nombré la tiza. Y sabemos lo frágiles que son. Y si hablamos del cuarzo, tiene otra dureza, y bueno, obviamente, como ven acá, el diamante es dureza 10, es el elemento más duro. Él hizo esta tabla, y en esta tabla, ¿qué es lo que vemos? Que el talco y el yeso, este dibujo está en italiano, por eso los nombres están así. El talco que nosotros usamos en la parte cosmética, en el uso de personal, es otro elemento químico. El yeso que lo usamos para la construcción. Uno y otro tienen dureza, fíjense, 1 y dureza 2. ¿Cómo pruebo esa dureza? Con la uña. Tal vez ustedes lo hicieron alguna vez, agarrar una tiza y con la uña estuvieron rayándola, porque es muy blanda. Dureza 1, dureza 2. La calcita que hoy yo les mostré, esta es la calcita, es dureza 3. Es bastante blanda. En el museo hay una muestra de calcita y un cuarzo. Y la posibilidad de que nosotros con una moneda intentemos rayar una y rayar la otra, y se ve cómo la calcita se está gastando y no es el caso del cuarzo, que miren acá, el cuarzo está acá, tiene dureza 7. Entonces, la calcita la puedo rayar con una moneda. La fluorita y la apatita, que son los dos fosfatos que despiden, decíamos, fosforescencia, tienen dureza 4, dureza 5, y los rayo con un cortapluma. La ortoclasa con una lima. Pero después, los que siguen, ¿sí? Si yo quiero saber dureza 7, lo puedo marcar con el topacio, al topacio con el corindón, al corindón con el diamante. Es decir, no hay otros elementos que me ayuden a marcarlo, sino minerales que son más duros que ellos. Esto entonces me marca la dureza. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos viendo son todas las propiedades físicas que tienen los minerales. Habíamos dicho entonces, venimos acá, que los minerales son sustancias naturales, inorgánicas y sólidas con propiedades físicas determinadas, que acabamos de verlas, y que tienen una composición química definida. Y ahí nos metemos en algo que creo que no nos gusta a ninguno de nosotros, que es la parte química. Pero bueno, voy a intentar hacérselos
lo más simple posible. Ustedes estudiaron, se supone, en el secundario, en química, la tabla de los elementos. Hay un poco más de 100 elementos químicos. De estos elementos, solo 92 son naturales, los otros han sido creados por el hombre. Por ejemplo, aparece el plutonio, que estaría marcando el límite del antropoceno, la lluvia radioactiva generada por el plutonio. Plutonio es un elemento artificial. Esos elementos que hay en la tabla periódica, del total de esos, a nosotros lo que nos van a interesar especialmente son solamente 8, porque constituyen el 98% de la superficie del planeta. Los restantes están, pero en forma muy limitada. ¿Cuáles son? Oxígeno, silicio, aluminio, hierro, sodio, calcio, potasio y magnesio. Esos 8 elementos, ¿sí?, van a dar origen a lo que hoy se sabe que son unos 4.000 minerales. Cuando yo estudiaba, hace medio siglo, había entre 2.000 y 3.000 minerales. Hoy ya se sabe que hay 4.000. No porque hayan aparecido nuevos, sino porque se han descubierto nuevos minerales. Y de esos 4.000 minerales, solamente 12 son formadores de rocas. Los demás aparecen, como les decía, muy casualmente. Entonces, lo que vamos a ver es que estos 8 elementos se combinan y dan origen a una serie de elementos químicos, de minerales. Que acá dice elementos silicatados y no silicatados. Silicatados es que tienen sílice, es decir, que tienen silicio. No silicatados no lo tienen. Por lo tanto, lo que vemos es que el oxígeno y el silicio son elementos fundamentales en la superficie de la Tierra. Y el sílice permanentemente lo vamos a hablar, por ejemplo, cuando hablemos de rocas volcánicas, vamos a hablar de que el magma tiene más sílice, tiene menos sílice, y a partir de ahí vamos a tener distintos tipos de rocas volcánicas. Hoy lo vamos a mencionar, si nos da el tiempo, pero si no también en la clase de volcanes lo vamos a volver a ver. Hay otros que no tienen sílice, ¿sí? Entonces acá aparecen los carbonatos, haluros, aparecen otros óxidos, el sulfuro, el sulfato y los elementos nativos. Hay distintas clasificaciones de minerales. En particular, yo tengo acá en cuenta la conocida como clasificación de Strunz, que hace esta división en los elementos que les mencionaba recién, y vamos a empezar por los elementos nativos. Los elementos nativos son los que tienen la fórmula más fácil de representar, porque solamente es el nombre del elemento que lo forma. En ese caso allí lo que tenemos es el oro. Esto venía en una revista que venden minerales, muestras de minerales. Esas son todas laminillas de oro. Obviamente el valor de esto es mínimo, porque son laminillas muy, muy finitas y se ponen en frascos con alcohol, porque el alcohol actúa como lente de aumento y entonces parece que son todavía más grandes de lo que vemos acá. Pero ¿cuál es la fórmula química del oro? Simplemente de este cristal, de este mineral, es Au, que es la misma fórmula que tiene el elemento nativo. Habíamos visto el cobre, ¿sí? Acá hoy mencionaron el grafito. El grafito lo vemos siempre adentro de la mina de los lápices.
¿Cómo es? Sumamente frágil. Fíjense que apenas hacemos un poco de presión y se está rompiendo. El diamante, ¿sí? El grafito y el diamante tienen la misma fórmula química, carbono, ¿sí? Que es la letra C. El mercurio, ¿sí? Pero que ya dijimos que es líquido como aparece, ¿sí? Que es un elemento. Bien. Pasamos al siguiente paso, los sulfuros. El ejemplo que tenemos acá es el oro de los tontos, la pirita, y acá nos vamos a encontrar que siempre son sulfuros y lo que se les puede agregar es un elemento al lado que lo identifique. Entonces, acá lo que tenemos que la pirita es un sulfuro de hierro. El cinabrio es el sulfuro que habíamos dicho de mercurio. La blenda, se las debo, no la traje, pero bueno, la blenda es un sulfuro de zinc. La galena un sulfuro de plomo. Entonces, podemos tener distintos sulfuros. Los óxidos. Entre los óxidos nos aparece el óxido de sílice, ¿sí? Es decir, el cuarzo. Todos los cuarzos que vimos hoy, la amatista, el citrino, el cuarzo transparente, el cuarzo blanco, el cuarzo rosado, todos son lo mismo, todos tienen la misma fórmula química, que es óxido, hay 2 moléculas de oxígeno y una de sílice, ¿sí? Es un dióxido de silicio. Pero también, por ejemplo, tenemos este óxido de hierro, que es la goetita, como marca acá arriba, goetita, que miren la particularidad, la superficie que tiene es globosa, ¿sí? De un lado no, pero del otro lado tiene una superficie globosa. Entonces, ahí tenemos eso. La magnetita es otro óxido de hierro, que es precisamente la que tiene capacidad de, que tiene magnetismo. Los haluros, la sal común, ¿sí? La fluorita, también, y yo hoy les dije mal, yo hoy les dije que era un fosfato la fluorita. La fluorita es un haluro, ¿sí? Acá aparece la silvina, la halita, que es la sal común. Todos son, entonces, haluros, y en particular la halita es la que usamos siempre en las casas. Sí, ¿alguna pregunta? No, me pareció que habían hablado. No, profe, yo igual, ya que abre el espacio a las preguntas, cuando un mineral se empieza a usar en la vida diaria, ¿el tratamiento que se le hace es tan sencillo como moldearlo o conlleva otro trabajo? Mirá, todo va a depender de qué mineral es el que estés trabajando. Porque una cosa, por ejemplo, es la sal, que simplemente lo que necesita es cosechar la sal. Se lava normalmente esa sal que consumimos. Se lava, después está toda formada por cristales, se deja secar y después se muele. Y obviamente en el caso de la sal que nosotros consumimos hay una ley nacional que obliga a enriquecer la sal con yodo. Ustedes van a ver en cualquier paquete de sal que dice sal enriquecida con yodo, porque hace mucho tiempo en algunos lugares de la Argentina, por ejemplo en Salta, en Jujuy, había una enfermedad endémica, es decir, propia de ese lugar solamente, que tiene que ver con el bocio, tiene que ver con la tiroides, la glándula tiroides. Acá se inflamaba toda esta zona, eso se llama bocio, y eso se produce por carencia de yodo. El yodo, por ejemplo,
está en el pescado. Nosotros si consumimos pescado incorporamos yodo. Como al norte, en aquella época especialmente, era muy difícil que llegara pescado marino por el problema de la cadena de frío, se decidió que una manera de combatir esa enfermedad era enriquecer con yodo toda la sal que nosotros consumimos. Pero bueno, ese proceso es sumamente simple, pero nos vamos a la extracción de oro, y después vamos a mostrar alguna imagen ahora, si no es hoy, en la próxima clase, las inversiones gigantescas que hay que hacer para hacer una producción de oro. Entonces, va a depender de las características de los minerales y el fin que tenemos para eso, ¿sí? ¿De acuerdo? No, pues yo el grafito lo extraen, lo saco y me pongo a escribir ahí en el lugar. Y te pones a escribir. Pero claro, después lo tenés que trabajar como para fabricar esos lápices. No sé Claro. el proceso en sí. ¿Qué pasa con la tiza? ¿Qué pasa con el talco? Después, en el valor que tiene un lápiz, un talco o un anillo, vos te vas a dar cuenta que hay algo en el proceso que te está marcando valores diferentes, ¿sí? Entonces, les hago de vuelta la aclaración. La fluorita es un haluro, aunque hoy hace un momento les había dicho otra cosa. La fluorita es un haluro. El fosfato, sí, el apatito es un fosfato, pero cualquiera de los dos tienen luminiscencia. Pasamos, bueno, acá tenemos otro elemento, como otro fosfato, la turquesa. La turquesa, no la encuentro, pero tendría que tenerla por acá. Acá está. Esta es una turquesa, ¿sí? Pero miren lo que es la fórmula química. No me preocupo por enseñársela porque tampoco se las voy a exigir, pero fíjense que lo que tiene básicamente es cobre y aluminio para que le den esta coloración. Acá pasamos al carbonato. Y en este caso, los carbonatos sí, la fórmula es más sencilla, porque el carbonato acá lo tenemos, ¿sí? Carbonato de manganeso, en el caso de la rodocrosita, que seguramente ustedes la han sentido nombrar como piedra nacional, como la piedra argentina. Acá tenemos un pedacito de rodocrosita. No se le dice así porque parece una tira de asado, ¿no? Parece una tira de asado, sí, hay algunos cortes sí, que lo parecen. Precisamente en la provincia de Catamarca, en el departamento de Andalgalá, había unas minas de oro y cobre que en determinado momento se agotaron, que pertenecían a los yacimientos, eran yacimientos argentinos, ahora no me sale el nombre. Se agotaron y después lo que quedó como material para aprovechar es la rodocrosita, que obviamente ya se usaba en los tiempos precolombinos, porque, por ejemplo, la rodocrosita era llamada también la piedra del Inca, porque a los incas les gustaban estas piedras, las utilizaban, o sea que ya era muy conocido desde el pasado. El uso básicamente es ornamental, como para adornos, y hay muchas piezas en los aeropuertos, particularmente de Argentina, se venden, y si no en la calle Florida, en Buenos Aires, se venden muchas piezas hechas en rodocrosita, porque precisamente es lo que se vende al exterior como la piedra de nuestro país. El lugar que lo produce, les decía, es Catamarca. Yo tuve la suerte de visitar la mina
está a unos 3.300 metros de altura. Se puede visitar ahora en este momento, que está a cargo de una familia, y se ingresa a la mina donde todavía se sigue trabajando, y ahí se ven cómo están las paredes revestidas de este material. Obviamente el material que yo les mostré es muy chiquitito, pero las piezas que se pueden conseguir son mucho más grandes. Acá son sulfatos. Los sulfatos, por ejemplo, decíamos el yeso, vimos el yeso en rosetas hoy, les mostraba también esta variedad fibrosa que es la selenita, y acá vemos que aparecen maclas de selenita. Esta es la turmalina. La turmalina, acá lo que yo les estoy mostrando es un cuarzo, pero adentro del cuarzo hay cristales de turmalina. La turmalina, ahí lo vemos, ven que también tiene una forma geométrica. La turmalina, generalmente que se ve, es de color negro, pero también hay color rosa, color verde, como en este caso. ¿O saben cómo se llama la que está en esta foto? Turmalina sandía. Y creo que el color lo dice todo. Pero miren la fórmula de la turmalina. Obviamente no se las exijo. Bien, entonces dijimos, minerales, sustancia natural, inorgánica y sólida, propiedades físicas características, composición química definida dentro de ciertos parámetros, y tiene una estructura cristalina. Habíamos dicho que tiene una forma cristalina, ¿sí? Es decir, que algunos tienen una forma visible. Pero aunque no tengan esa forma visible, lo que tienen sí es una estructura cristalina, es decir, una disposición ordenada de los átomos. Eso que a veces lo vemos de manera visible, también está hacia adentro. Y acá lo vemos como, por ejemplo, esta es un cristal de sal, círculos verdes son átomos de cloro y los negros son átomos de sodio. Se van poniendo uno de cloro, uno de sodio y se van organizando, disponiendo de una manera ordenada. Cuando no tienen una estructura cristalina, tienen una estructura vítrea, son vidrios. Es el caso de la obsidiana, que hoy les mostraba. La obsidiana, que tiene entonces, decíamos, una estructura concoide, que es una roca volcánica, no es un mineral, porque no tiene una estructura cristalina. Es entonces un mineraloide, como que tiene forma de mineral. Y el ámbar tampoco tiene una estructura cristalina, tiene una estructura vítrea. El ámbar habíamos dicho que lo muestran en la película Jurassic Park, cuando queda atrapada algún bichito ahí adentro, algún insecto, que bueno, luego viene todo el desarrollo de la película. Este material es sumamente liviano, incluso parece un plástico, pero esto es resina fósil. Fíjense, tiene que tener un origen inorgánico el mineral. Si esto tiene un origen orgánico, no lo es. El ópalo, ¿sí? Que el ópalo, hoy no traje ninguno, se los debo. Los ópalos tampoco no tienen una estructura cristalina y por eso entran dentro de la clasificación de mineraloides. Entonces, necesitamos una disposición cristalina. Para que eso ocurra, tiene que tener un enfriamiento muy lento. Por eso,
La estructura cristalina se va a dar en los materiales que se forman en el interior de la Tierra y se pueden enfriar lentamente. Entonces los átomos tienen tiempo de acomodarse. De alguna manera, yo me voy a la época en la que yo estudiaba en la escuela primaria, imaginen cuánto tiempo pasó. En aquella época formábamos fila para entrar, para salir, teníamos de la escuela, teníamos que formar fila. Pero eso llevaba mucho tiempo, porque llevaba tiempo acomodarse, ¿sí? Cuando tenemos que salir apurados, nadie forma fila y salimos todos de cualquier manera desorganizados. De alguna manera, eso pasa con los átomos. Cuando hay tiempo, se acomodan, se ordenan y forman entonces una disposición ordenada y geométrica. Cuando salen apurados, como la lava del volcán, y se enfría rápido, los átomos no tienen tiempo para ordenarse y tienen entonces la estructura vítrea. Hay distintos sistemas cristalinos, ¿sí? Entonces los distintos cristales toman formas diferentes, ¿sí? La más sencilla es la estructura cúbica, como lo tiene la halita, es decir, la sal común, y también la pirita. No vamos a perder tiempo con esto, no me importa que lo sepan, simplemente lo que quería era que lo supieran. Acá tengo algunos ejemplos. Estos cristales se dan en México. Miren el tamaño de estos cristales. Prácticamente están en un lugar difícil de llegar ahí, pero dice que tienen hasta 10 metros de altura. Y acá entramos en dos detalles, no sé cómo andamos, a ver con la hora. Vamos bien. Sí. Es una pregunta ahí. En la imagen anterior me venía como al pelo. ¿Siempre se encuentran todos los tipos de minerales que vimos así, de esa forma, o depende? No. Hay de distintas formas. Esto es una excepción, ¿sí? Encontrar este tipo de materiales es excepcional. Fíjense que acá tienen el aspecto de rosetas, por ejemplo, que acá simplemente son varillas, la altura que pueden llegar a tener. Esto es excepcional. Y fíjense que esto es selenita, esa variedad de yeso que yo les mencionaba, sulfato de calcio hidratado. No es común ver esto. Yo pude entrar en una mina en Cuba, y entramos en una mina con mi esposo, y estaba toda revestida con distintas formas. Algunas fotos se las voy a mostrar cuando veamos en la última unidad, pero están las distintas formas que se dan en el interior, y en muy pocos lugares se veían los cristales, así como estos, pero a una escala mucho más chicos, porque obviamente ahí no se podían sacar, pero estos son cristales de sal, pero lo que yo veía eran este tamaño de cristales. Eso eran esas minas se hacen específicamente para buscar este tipo de minerales que no necesariamente son útiles para la vida diaria, o por ejemplo, el oro, ponerle que no es necesariamente útil, pero que normalmente se usa para otras cosas, claro. O se mina para otro tipo de cosas, y de casualidad se encuentran estos minerales. Mirá, en el caso particular de las cuevas que hay en Cuba, eso tiene mucho que ver. Hay en Cuba y hay en México, se dan este tipo de situaciones por el tipo de suelo, que son ricos en calizas, ¿sí? Entonces, las calizas, que son carbonatos de calcio, tienen dureza 3. Se disuelven, y se disuelven con mucha facilidad. Entonces, pasa el agua, se infiltra el agua, y adentro puede ser que los materiales empiecen a ser disueltos,
a que parte de ese lugar sea llevada en algún momento de la historia de la Tierra, haya estado cubierto de agua, y después se retiró y ahí quedó ese hueco, y el agua que se infiltra se va depositando en el techo. A veces les puede haber pasado en su casa que aparece una gotera. A mí me ha pasado, por eso se lo digo. Y uno mira el techo y ve que alrededor de la aureola donde entró la gota se empieza a manchar. Parte de ese material, si es mucho, puede ser que caigan algunas gotas al suelo de ese yeso que tenemos en el techo. En la naturaleza pasa a una escala muy distinta. Para que crezcan las estalactitas pasa muchísimo tiempo. En realidad, yo acá tengo ese aragonito que ya ni recuerdo dónde lo conseguí de hace mucho tiempo, pero está prohibido la venta en este momento de estalactitas, porque precisamente tardan miles de años en formarse y uno apenas lo toca lo puede romper. A veces lo que se ve es una gota de agua que está cayendo, pero si uno a esa gota la toca, ya está rompiendo ese proceso de formación de los cristales. Entonces, en algunos casos se hacen las galerías buscando. En otros se descubren por casualidad porque se descubre la gruta y en el interior se encuentra eso. En el caso de la cueva de Bellamar, que es la que está en Varadero, en Cuba, la encontraron, se ingresa por adentro de una farmacia, estaban haciendo una excavación para arreglar algo de la casa y se encontraron con que abajo había una cueva, que actualmente entonces se baja, hay un sector muy, muy grande y después alguna galería en las que se ven distintas formaciones que son sumamente interesantes, pero esa no está explotada está explotada desde el punto de vista turístico, pero no explotada desde un punto de vista de la explotación económica, ¿sí? Entonces, hay infinidad de explicaciones para los distintos minerales, para los lugares donde se encuentran y cómo se los está trabajando, ¿sí? ¿De acuerdo? Clarísimo. Bien. Bien, acá es una cosa. Volvamos al grafito. ¿Sí? Acá está como aparece el grafito, no aparece preparadito como adentro de la mina del lápiz. Acá tenemos un pedazo de grafito y acá tenemos un diamante. ¿Qué tienen los dos en común? Que la fórmula química es carbono. ¿Qué no tienen en común? Que el grafito se rompe de nada y que deja una raya, que el diamante es el más resistente, tiene dureza 10. Fíjense que son totalmente distintos, pero tienen la misma fórmula química. Por otro lado, habíamos hablado de la calcita y habíamos hablado del aragonito. Los dos son carbonatos de calcio. Obviamente ven las diferencias en uno y en el otro. Lo que tienen en común es la fórmula química, ¿sí? Carbonato de calcio y carbono. Pero el aspecto que presentan es totalmente distinto. Estos minerales se dice que son polimorfos. Los minerales con igual composición química, pero distinta estructura cristalina, se denominan polimorfos. Ahora, ¿qué tenemos acá? Igual estructura cristalina y diferente composición química. En ese caso son isomorfos. Tenemos el caso de la pirita, el caso de la sal común, la halita, y la galena, el sulfuro de plomo. Los tres cristalizan con un formato cúbico, ¿sí? Pero tienen una fórmula química diferente. Estos son isomorfos, estos son polimorfos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vimos? Que los minerales son estudiados por la mineralogía, que dijimos que tienen una sustancia natural, inorgánica y sólida. Yo creo que después de repetírselo tantas veces lo van a tener que saber ya para el examen bien.
propiedades físicas características, composición química definida y una estructura cristalina, es decir, una estructura química ordenada. Una estructura atómica ordenada. Ahora, estos minerales son formadores de rocas. Y las rocas no son, les dije al comienzo hoy, una mezcla, sino un agregado, entre comillas, de minerales, porque no se mezclan. Cada una de esos minerales mantiene sus características. Y eso nos lleva a hablar de dos definiciones de rocas, una la de Max de Roo y otra la de Tarbuk y Lütgens. De Roo decía que es una porción de la superficie terrestre que solo presenta una homogeneidad relativa, comprende varios minerales yuxtapuestos en forma cristalina o amorfa, presentándose cada mineral con su forma propia o fragmentada en derrubios. Fíjense que sigue hablando, entonces, que mantienen su forma propia y que solo pueden definirse en relación a los minerales. Una definición demasiado compleja. Tarbuk y Lütgens dicen cualquier masa sólida de materia mineral o parecida a mineral que se presenta en forma natural como parte de nuestro planeta. Es un agregado de minerales. Los minerales están unidos de tal forma que cada uno conserva sus propiedades. Entonces, básicamente, lo que nosotros llamamos piedras, lo que vulgarmente se llama piedra, en realidad son rocas. Todas son rocas. Algunas están formadas por un solo mineral, entonces son rocas monominerales. Y si no, hay otras rocas formadas por dos o más minerales. Eso nos lleva a hablar de una parte del ciclo geológico. Cuando hablamos al comienzo de la unidad 2, dijimos que el planeta está formado por sistemas que interactúan entre sí, y además dijimos que dentro de ellos se dan una serie de ciclos que integran el ciclo geológico. Habíamos hablado del ciclo hidrológico, que tiene que ver con el agua, del ciclo biogeoquímico, que tiene que ver con los materiales, con el fósforo, el nitrógeno, etc. Un ciclo tectónico, hablamos que vamos a hablar de la tectónica de placas, que son los que dan el calor y la energía, y eso nos lleva a hablar de un ciclo petrogenético. Siempre que hablamos de ciclo petrogenético, es esto, es relacionar, es ver que se da todo un ciclo que podemos empezar a leer por cualquiera de esas partes como para explicarlo. Acá lo tenemos en forma más de modelo, acá lo tenemos en una forma más ilustrativa, pero lo que conviene empezar a hablar es entonces hablar del magma, que da origen a rocas magmáticas. Las magmáticas dan origen a rocas sedimentarias, y las magmáticas y las sedimentarias dan origen a rocas metamórficas, y las rocas metamórficas se funden y dan de vuelta lugar al magma. Tenemos este ciclo, que lo podemos ver más complejo en este gráfico, pero vamos entonces a ir viendo en el paso a paso cómo lo podemos ver entonces en este lugar. Fíjense que acá lo que vemos en este esquema, esta línea que se sumerge, tiene que ver con las placas tectónicas, ¿sí? Con el fondo de los océanos, ¿sí? Y una parte de la litosfera que se sumerge por debajo de los continentes. Y ahí vemos la presencia del magma. Cuando les hablé el otro día de las ondas sísmicas, dijimos que las ondas sísmicas secundarias penetran profundamente hasta el núcleo externo antes de perderse, pero demostrando que todo lo que es la astenosfera es sólida. Sin embargo, hay lugares
donde ese material se llega a fundir y se forma lo que se conocen como cámaras magmáticas o bolsones magmáticos. Fíjense que eso tiene relación con esta capa, esta placa tectónica que subduce debajo de esta placa continental. Acá el magma se funde, la roca sube, ¿sí? Y se puede quedar acá adentro o puede salir. El material es erosionado y después de ser erosionado se transforma en una roca sedimentaria, en una roca metamórfica, en una roca que parcialmente se puede volver a fundir y volvemos al magma. Entonces, vayamos viendo paso a paso y vamos a empezar con esa primera etapa, que son las rocas magmáticas, también llamadas rocas ígneas. Ígneas porque tienen relación con calor, magmáticas porque tienen relación con el magma. También llamadas rocas primarias, porque son las primeras que se forman a partir de la solidificación del magma. Esas rocas magmáticas se pueden enfriar adentro, en el camino, pero siempre adentro, o bien en el exterior, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos, y esto lo vamos a ver mejor en la unidad que tiene que ver con los volcanes, que el magma que está acá dentro de este bolsón o cámara magmática puede subir por una chimenea, ¿sí? Cualquiera de estas chimeneas, y quedar y no tener la fuerza suficiente para salir al exterior. En ese caso se empieza a enfriar y da origen a rocas acá adentro. Se puede enfriar más abajo porque tarde o temprano esta masa que se conoce como batolito también se puede enfriar, o bien puede salir al exterior a través de la chimenea y dar origen a rocas volcánicas. Las que quedan adentro se llaman intrusivas porque quedan en el interior, o plutónicas. Plutónicas, el nombre deriva, les decía, del dios Plutón, el dios de las profundidades. Pueden llegar a salir al exterior, no son ni intrusivas, sino extrusivas, y se llaman volcánicas en relación a Vulcano, el dios de los volcanes precisamente. O pueden enfriarse acá a mitad de camino y son las hipabisales o filonianas. Estas rocas ígneas están compuestas especialmente, fíjense, por aluminio, calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, y un 2% dice de los otros elementos, es decir, que la mayoría de los elementos que salen del magma entran dentro de ese grupo que habíamos mencionado de los 8 más conocidos. Según el material que lo formen, nos va a explicar la composición del magma que había en el momento en que se formó. En el proceso, dice, de enfriamiento y solidificación, los elementos se combinan para formar silicatos oscuros, que son ferromagnesianos, y feldespatos claros, que son no ferromagnesianos. Y volvamos un poquito a la clasificación de los minerales, porque me parece que acá, sí, acá me falta precisamente, miren, me falta hablarles de los silicatos. Sí, acá aparece el cuarzo, que yo lo considero que es un óxido y que va en este lugar, pero hay otros silicatos, lo voy a tener que agregar en este gráfico, como pueden ser la ortosa, el granate, que les voy a mencionar. Acá tenemos un granate. El granate es un silicato oscuro porque es ferromagnesiano, tiene en su composición
hierro y magnesio. Mientras que la ortosa, como vemos acá, es no ferromagnesiano, es decir, que no predomina el hierro y el magnesio, por lo tanto lo que va a dar son un predominio de los colores claros. De ferromagnesianos y no ferromagnesianos vamos a tener entonces diferentes características, como estábamos viendo entonces en este cuadro. Silicatos oscuros son ferromagnesianos, silicatos claros no ferromagnesianos. En general, las rocas que están en los continentes tienen una composición ácida o granítica, ¿sí? También se llaman félsicas, porque tienen un 70% o más de sílice. Y hoy les decía, vamos a mencionar mucho el sílice, el óxido de silicio, porque precisamente se corresponde con estas características. Cuando tienen mucho sílice, son rocas ácidas. Cuando tienen poco contenido en sílice, pero el poco, fíjense que es menos del 50%. Entonces, no es que le falte el sílice, pero es que no tiene tanta cantidad. Tienen una composición básica o basáltica. En general, en los continentes predominan las rocas ácidas, como el granito. El granito es la roca más común en los continentes, y el basalto va a predominar. El basalto, que es una roca oscura, va a predominar en el fondo de los océanos, porque es pobre en sílice. Ese detalle igualmente lo vamos a avanzar después. Entonces podemos tener rocas volcánicas y rocas plutónicas. Las rocas plutónicas tienen un grano grueso porque tardan más tiempo en enfriarse, se forman cristales más grandes porque tienen entonces tiempo para que se vayan ordenando los átomos. Las rocas volcánicas tienen un grano fino porque se enfrían lentamente. La misma composición, enfriada dentro de la Tierra es un granito, enfriada de manera volcánica es una riolita. En la otra punta tenemos el gabbro abajo de la Tierra, el basalto sobre la superficie. Y también tenemos peridotitas que se forman en el interior de la Tierra. ¿Cuáles son las características? Vamos de tener un contenido, fíjense acá, esto mismo que tienen arriba. Las primeras predominan los minerales claros y son altas en contenido de sílice. Las últimas predominan los minerales oscuros y tienen un bajo contenido en sílice. Pero son ferromagnesianas, tienen alto contenido en hierro y en magnesio. Este cuadro lo que les está explicando entonces son esas características. Las rocas ígneas, según la textura, pueden tener cristales de pequeño tamaño y se llaman afaníticas. Las de cristales de tamaño visible, precisamente miren que ese dibujo es es este granito que vemos acá, ¿sí? Tienen una característica fanerítica. Las vítreas, como es el caso de la obsidiana. Las piroclásticas, que se forman en la salida de los volcanes, es el caso de las lavas. Esto lo vamos a ver mejor cuando hablemos de volcanes. Las pegmatíticas, que se forman cristales, como habíamos visto el caso de la turmalina, que se forman entonces grandes cristales
se forman en las rocas hiperabisales. Unos cristales tienen una temperatura de enfriamiento más rápido que otros, entonces se van formando cristales dentro de una masa que tarda más en enfriarse porque tiene otra velocidad de formación. Y las porfíricas o porfídicas sí que tienen entonces cristales de cierto tamaño metidas dentro de una matriz de cristales también entonces más pequeños. Estas rocas porfíricas se dan, por ejemplo, en la calle 8, el pavimento de la calle 8 se ha usado los pórfidos que trajeron de Patagonia para hacer este tipo de pavimento. Entonces ven que salimos del uso ornamental, como puede ser la piedra del Inca o el oro, a un uso en la construcción, como pueden ser los granitos o acá los pórfidos que les estaba mencionando. Las rocas ígneas, entonces acá tenemos algo muy similar a lo que les expliqué recién, pero acá se combina la composición con la textura para que les den las distintas variedades de minerales. No me interesa que esto lo sepan en detalle. Acá hay otro gráfico que les muestra entonces también las distintas clasificaciones, la temperatura, detalles para los que les interese profundizar un poco más este tema. Cuando esos materiales son sometidos a la meteorización, es decir, cuando empiezan a gastarse, empiezan a formarse sedimentos. El otro día les decía en qué momento empezamos a envejecer nosotros, y ustedes me dijeron al momento del nacer. Esto es lo mismo, en qué momento empiezan a erosionarse, en el momento en que precisamente se forman las rocas magmáticas, empieza a haber un proceso de meteorización. Las rocas se van fragmentando, después el agua o el viento se lleva esos materiales y se produce lo que se conoce como erosión, hay un transporte y hay una sedimentación. Las arenas son el mejor ejemplo de este tipo de procesos, que dan origen entonces a distintos sedimentos y esos sedimentos dan origen a rocas detríticas, ¿sí? Es decir, que se forman por ese proceso de meteorización. Pero a veces esos materiales, esas rocas sedimentarias, también llamadas rocas secundarias, se forman por una cuestión orgánica. El carbono, a las plantas que quedaron sepultadas en el interior de la Tierra, a medida que se fueron descomponiendo, fueron perdiendo sustancias, y bajo determinadas situaciones se dio la posibilidad de que se fuera concentrando solamente uno de los elementos que lo conforman, que era el carbono. Entonces se fueron carbonizando y dieron origen, por ejemplo, a rocas orgánicas como la hulla, la antracita, el lignito o la turba, que son entonces rocas sedimentarias ricas en carbono. Por otro lado tenemos las rocas químicas, que son las que se forman en el interior de las cuevas, por ejemplo, como les mencionaba hoy, el caso del aragonito, las estalactitas, que se forman entonces por disolución de determinados elementos, en particular las calizas ricas en carbonato de calcio, que dan origen a la formación de otras rocas. Entonces, hay un proceso de meteorización que da origen a la formación de sedimentos. Esos elementos por diagénesis, es decir, por un proceso de compresión, se endurecen. Y en el ejemplo casero, piensen que si a ustedes les ha quedado, por ejemplo, hay 3 bolsas de azúcar de 1 kilo guardadas, apiladas una sobre otra, van a ver que la de abajo, si pasa mucho tiempo, tiende a endurecerse,
y a presionarse precisamente por el peso de las capas de arriba, ¿sí? Es un proceso de diagénesis en el caso de las rocas y obviamente son rocas blandas que se pueden fragmentar fácilmente. Ahora, estas rocas sedimentarias pueden sufrir también un proceso de meteorización que vuelve a formar sedimentos. Pero también puede haber, y también las rocas metamórficas pueden dar origen a eso. Pero acá entonces necesitamos ver, en particular en el caso de las sedimentarias detríticas, pongamos el ejemplo de los granos de arena, que podemos tener desde materiales muy finos, como son las arcillas y los limos, que van a dar origen a margas y limolitas, las arenas, que son más gruesas que el limo y la arcilla, y que dan origen a las areniscas, y las gravas, que son ya materiales más grandecitos y que dan origen a brechas y conglomerados. Los limos y las arcillas son tan finitos, tan chiquitos, que se pegotean unos a los otros y hace que los suelos sean impermeables. Las arenas, en cambio, dejan que entre sus espacios pase el agua y entonces un suelo arenoso es un suelo permeable. Un suelo arcilloso o limo arcilloso permite formar una capa impermeable. Las rocas sedimentarias, la brecha y el conglomerado, la diferencia, dice ahí, angulosos o redondeados. Uno puede ver una mezcla de materiales. En el caso de la brecha encontramos que las piedritas que lo componen terminan en puntas agudas y los conglomerados tienen puntas redondeadas. En un ejemplo más burdo, una brecha tendría piedras con esta forma, un conglomerado, piedras con esta forma. Cada vez que ustedes ven estas piedras, se dice que son roladas. Esto es casero, es decir, es hecho por el hombre. La piedra la ponen en un tambor con arena, un tambor que va girando, y la arena hace que este material vaya sufriendo, vaya girando y se vaya gastando, sufriendo una erosión artificial, y entonces toma el nombre de rolada. Todas las muestras que tienen esta forma son roladas. Por último, llegamos, para terminar hoy, a las rocas que, una vez que llegaron a determinada profundidad, se acercan a zonas calientes o sufren mucha presión, y eso hace que sufran un proceso de transformación o metamorfismo. Tanto las rocas sedimentarias como las rocas magmáticas, como rocas metamórficas en sí, ven como marca acá, pueden sufrir un proceso de metamorfismo, un proceso de transformación, y entonces, si fueron sometidas a mucha presión, toman el nombre, por ejemplo, de pizarras y filitas. Las pizarras son las que muchas veces se usan en algunas tejas de techos y en algunos pisos. Van a ver que son todas capas como si fuera una milhoja, pero muy difíciles de separar porque el calor hizo que quedaran muy fundidas unas a las otras. En otros casos, sometidas a fuerzas en un momento de plegamiento, por ejemplo, esa presión hace que se modifiquen y que tomen la forma de esa presión que actuó, entonces hay un metamorfismo dinámico. Y cuando están sometidas al calor, pueden sufrir un metamorfismo de contacto. El mármol es, acá yo lo tengo trabajado en forma de huevo, es muy común que las muestras, las rocas, las vendan con esta forma.
Hay mármoles de distintos colores, pero el mármol es un carbonato de calcio, pero es una roca metamórfica, ha sufrido una transformación importante. El material que tiene es el mismo que una caliza, pero que ha sufrido calor y entonces, si bien la composición es la misma, el aspecto que presenta es diferente. En ese metamorfismo entonces regional vemos que hay un aumento del metamorfismo que depende de la temperatura. Tenemos la composición de mineral, cuáles son los minerales que las forman, y el tipo de rocas al que pueden dar origen. A determinada temperatura, fíjense que cuando la temperatura es baja no hay alteraciones, pero después el material se puede transformar primero en una pizarra, después en una filita, un esquisto, un gneiss, y a más de 800 grados esa roca se va fundiendo. Entonces acá abajo tenemos algunas vistas de esos aspectos. En síntesis, ya estamos terminando, vimos los minerales, los definimos, dijimos que suman más de 4.000, pero solo 12 son formadores de rocas. Las rocas son estudiadas por la petrografía, son un agregado de minerales, y a través del ciclo petrogenético podemos mencionar distintos tipos de rocas. Como en cualquier ciclo de la Tierra hay muchas excepciones o variaciones respecto de esta secuencia, pero esto se da entonces normalmente de esta manera. ¿Por qué es importante que estudiemos minerales y rocas nosotros como geógrafos? Porque precisamente, como yo les escribí, nos ayuda a comprender los fenómenos y procesos geológicos y a valorarlos desde un punto de vista económico. Vamos a ver en las próximas unidades que en más de una ocasión necesitamos mencionar rocas, necesitamos mencionar minerales. Lo van a ver después desde un punto de vista económico, no solamente acá, sino también en una geografía económica, o incluso tal vez en una geografía humana, o también cuando hablan de los continentes. Y bueno, es importante que conocieran que los minerales no son todos iguales, que reaccionan de distintas maneras. Entonces, esto pretendía mostrárselos para que cerráramos esta clase. En la próxima vamos a seguir con la parte de la parte económica, pero en cuanto a las características básicas de minerales y rocas, quería mostrarles este panorama. Muy bien, entonces vamos